Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Todo colombiano que haya agarrado un bus o un carro y haya cogido carretera ha visto pasar interminables extensiones de potreros semivacíos de fincas ganaderas. En las sabanas altas como las de Bogotá y Río Negro en Antioquia, vacas lecheras tipo Holstein, esas blanquitas y negras. En las tierras bajas y fértiles de los valles colombianos como el Valle del Sinú, el del Magdalena, el Valle de Upar, tierras vacías con vacas de carne criollizadas de la estirpe asiática cebuina. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero kilómetro tras kilómetro de pastos y potreros escasamente poblados siempre me han hecho preguntarme por qué Colombia no siembra. No hay que ser un genio para entender que eso es un problema, que una hectárea de vacas y pasto da menos trabajo que una hectárea de cualquier cosa cultivada, que una hectárea de cualquier cosa sembrada da más comida que una hectárea de vacas, y que hay tanta tierra con vacas en Colombia que es mucha desaprovechada. Y no es como si esto hubiera sido siempre así. Colombia realmente se hizo en el siglo XX a punta de cultivar, de café, de plátano, sobre todo café. Tuvimos un cable que bajaba sacos de café de la cordillera central al Cauca. Tenemos hoy un desarrollo y un bienestar en el eje cafetero, Tolima y Antioquia, que se construyó en buena parte con granos y que de alguna manera dejó una modernidad y sigue dejándola en esas montañas. Hasta hace no mucho, 30 años, había por ejemplo en Colombia algodón. En Colombia, en el Tolima, en el Huila y en Valledupar. Había más de 200.000 hectáreas sembradas de algodón en 1990, más o menos lo que hoy tenemos de coca. Hoy tenemos esas hectáreas de coca que ya sabemos, entre 150.000 y 200.000 según quien mida, y en cambio solo tenemos 10.000 hectáreas de algodón. Pasamos de 200.000 a 10.000 en más o menos 30 años. Tenemos con eso economías ilegales que viven del campo, campesinos que hace décadas no viven mejor y una tierra enorme, una tierra fértil, una tierra diversa que le sirve mejor a las vacas que a las personas de este país. Aquí arranca Zona Franca. ¿Por qué Colombia no siembra? Por ese tema hemos pasado varias veces, hemos pasado a través del ordenamiento territorial de la política agraria. Yo quiero seguir poniendo esta pregunta y antes de mi primer invitado que se la ha hecho y la ha venido respondiendo hace muchos años, un conocido político colombiano, ya se los voy a presentar, los dejo con unos datos. El tema del algodón a mí me impresiona enormemente. Fíjense, esto es de la Asociación Colombiana de Algodoneros, la Confederación Colombiana del Algodón. Entonces, en el 91, por ejemplo, Colombia tenía 276.000 hectáreas sembradas de algodón. Más o menos por esa época fue la apertura económica y el área cultivada de algodón se vino para abajo de una manera increíble, tanto que en el 2018, que es el último año para el que tengo una cita, un dato, sembramos 10.000 hectáreas de algodón. Eso está en miles de hectáreas. Una industria que existía en el Valle de Upar, en Valledupar, una industria que proveía de algodón a la industria textil colombiana. ¿Cómo son las exportaciones agrarias colombianas? Hay una herramienta muy útil que se llama el Atlas de Importaciones y Exportaciones, que lo organiza MIT, y aquí les pongo 2 años. El año 2000 y el 2018, que es el último que tengo. Y entonces, en el año 2000, Colombia exportaba más o menos 2.300 millones de dólares en productos agrícolas. La mayoría de esa torta, y fíjense que con casi 20 años de diferencia, el porcentaje de la torta sigue siendo casi el mismo. Café, flores, banano y plátano, y ahí chiquitico otras cosas, papa, frutas y otros. Al año 2018, Colombia apenas ha duplicado más o menos sus exportaciones. Esto es muy poco en 18 años y sigue además exportando básicamente lo mismo. ¿Y qué importamos? ¿Qué importa el agro colombiano?
Dame la siguiente, porfa. Ah, bueno, esta es cómo nos medimos con otros países, perdón. Entonces, ¿cómo nos medimos en términos de exportaciones? Ahí estaban los 5.000 millones de dólares que exportamos al año. Compárense con Perú, un país mucho más pequeño, no en extensión, sino en población que Colombia, y exporta casi lo mismo. Compárense con Vietnam, un país en territorio relativamente igual, con una población un poquito más grande y ya nos duplica. Compárense con España, un país en extensión similar al de Colombia, obviamente con un territorio agrícola mucho más agreste, mucho más árido, pero exporta 4 veces más que Colombia. El senador Jorge Robledo me acompaña esta noche para discutir esta pregunta que ha venido haciéndose y contestándose desde hace varios años aquí en el país. Buenas noches, senador, ¿cómo está? Muy buenas noches, Daniel. Muchas gracias por su invitación. Un saludo a todos sus televidentes. Esta es, Jorge, una pregunta que a mí me surge siempre que salgo de Bogotá y uno coge carretera y siente que este país no siembra y uno mira las cifras y no siembra, y atado a ese problema del campo hay una cantidad de problemas adicionales de desempleo, de pobreza, de ilegalidad que este país en las últimas 2 décadas no ha podido solucionar. Cuénteme, écheme su rollo, me interesa, usted ha pensado esto mucho. Son tantas las cosas, Daniel, tantas las cosas, pero de las que podríamos hablar, pero me voy a enfocar en este tema. El cambio más importante que ha sufrido el agro nacional es el que se pasó de ser un país donde la línea, con todos los problemas que había, pero la línea era colombiano come colombiano, y se pasó a un país en el que la línea oficial, la política gubernamental es colombiano come extranjero. Este es el gran salto que ha sufrido el país en los últimos años y es relativamente fácil de leer en la estadística. Colombia en 1990 importaba unas 500.000 toneladas de productos agropecuarios y hoy estamos importando unos 14 millones de toneladas de productos agropecuarios. O sea, en 1990 la línea era esa, colombiano come colombiano, con los problemas que hubiera. Pero el agro colombiano autoabastecía a este país, la producción campesina, la indígena y la empresarial, las 3 sumadas, generaban esa realidad. Hoy está predominando en proporciones cada vez mayores las importaciones. Entonces, por ejemplo, en estos años han desaparecido cultivos enteros. El trigo existía y se acabó, la cebada existía y se acabó. Acabamos de ver el algodón prácticamente desapareció y así podríamos seguir mirando granos desaparecidos, soya, sorgo, etcétera. En este momento están atacados de muerte y deben desaparecer o reducirse al mínimo en el muy corto plazo. Por ejemplo, todos los lácteos, la leche, los quesos, todos los derivados de la leche. El arroz está atacado de muerte, cada año entran más importaciones de arroz. Vienen creciendo en proporciones muy importantes las importaciones de carne de cerdo, de pollo, de carne de res. O sea que la situación es dramática. Las importaciones de oleaginosas. Y Jorge, el año pasado se importaron 250.000 toneladas de azúcar y está disparada la importación, todavía es pequeña, pero está disparada la importación de panela. Y esto no pasó solo, está ¿no? disparada. Entonces, la línea es que los colombianos no produzcamos nuestros alimentos, sino que los traigamos del exterior. Y el cuento es que si uno tiene plata de petróleo, de carbón, pues que para qué carajos, dicen los neoliberales, producir cuando podemos traer las cosas del extranjero, cosa que por supuesto es un absurdo, pero bueno, estamos gobernados por gente absurda realmente. Y la toma de esa decisión, es decir, y yo creo que más que una decisión de decir, no, es que ya no queremos que colombiano coma colombiano, sino esas decisiones están racionalizadas de una forma distinta. Queremos que Colombia se inserte en el mercado abierto, queremos volvernos más competitivos en lo que hacemos bien y aprovechar los precios bajos de los países que lo hacen bien en otros productos, ¿no? Eso tiene que ver nada más con la política arancelaria, la política de apertura, tiene que ver con la falta de política agraria. ¿Usted por dónde empezaría a desmenuzar ese problema? Pues de entrada aquí hay un problema, digamos, son 2 cosas combinadas. De una parte, el Estado colombiano no respalda el agro como debería ser, entonces los costos internos de producción son muy altos, porque los insumos son muy caros, el acceso al crédito es muy difícil, las tasas de interés son muy altas también, los impuestos, las malas vías, o sea, un conjunto de cosas
que hacen que producir en Colombia sea, digamos, difícil, costoso. Y al mismo tiempo, y esto es lo peor, desde 1990 hacia acá vienen disminuyendo los costos de las importaciones. Entonces, si usted con una mano encarece la producción interna en Colombia, y con la otra mano abarata las importaciones de bienes que vienen subsidiados casi todos de las grandes potencias agrícolas de Estados Unidos y Europa, pues sucede una cosa que es inevitable. Usted empieza a reemplazar el trabajo nacional por el trabajo extranjero. Usted empieza a ayudarle no a los productores nacionales, sino a los productores extranjeros. Esto en un país donde el poder de los intermediarios, los que no viven de producir riqueza, sino de intermediarla, es muy grande. Entonces, el Ministerio de Comercio e Industria, para mencionarlo así, es el vocero de los importadores de bienes extranjeros a Colombia. En buena medida, el Ministerio de Agricultura tiene como política no producir internamente, sino estimular las importaciones. Y esos son los tratados de libre comercio, las políticas del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE. O sea, el país está funcionando, tanto en el agro como en la industria, a favor de los extranjeros. Y la mentira que nos metieron es que eso no importaba, porque si usted tenía petróleo y tenía carbón, con eso se conseguía los dólares para pagar las importaciones. O sea, una política absolutamente antiagraria, de lo más reaccionario que yo haya visto en el mundo. Tiene que estar muy mal gobernado un país en el cual se prefiere darle trabajo a los extranjeros que darle trabajo a los nacionales. Pero claro, aquí hay unos que se enriquecen a reventar, porque el que importa, importa barato para arruinar al productor, pero no vende barato, porque una vez desaloja al productor, no tiene competencia. Claro, hay un ejemplo que es muy simple. Hasta hace poco, toda la cerveza que se producía en Colombia era con cebada nacional. Hoy toda es con cebada extranjera. Arruinaron a los cultivadores de cebada, pero la cerveza sigue siendo carísima. Y a mí me parece que los diagnósticos que usted ha hecho son muy buenos, donde a veces me quedo, digamos, es en el salto a lo que hay que hacer, porque a veces me parece que es un salto y no hay un camino gradual, pero yo entiendo que usted ha estado como trabajando en explicar esto mejor, y es cuál es el camino. Es decir, hay que salirse y renunciar a todos los TLCs, asumir las demandas que eso pueda conllevar y volvernos proteccionistas en temas agrarios, o hay un camino que sea más gradual y que sea políticamente, digamos, practicable en el mediano plazo al menos? No, digamos que los correctivos se sabe cuáles son y cuáles hay que tomarlos. O sea, de una parte, pues hay que respaldar más la producción interna, por supuesto, créditos baratos, asistencia técnica, control de los precios y los insumos, respaldo pues a la producción agraria. Eso es una cosa que hay que hacer, que en Colombia se hace súper mal. Si usted mira el presupuesto del Ministerio de Agricultura, es bajísimo. Si usted mira, un porcentaje inmenso de la gente del agro se tiene que financiar con créditos comerciales, pues de lo que llaman el agrocomercio, que son carísimos, tasas de interés del 30%, etcétera, etcétera. Pero aquí también hay que mirar lo de las importaciones, porque lo cierto es que se negociaron una serie de tratados que no nos sirven. Entonces, estamos proponiendo cada vez más colombianos diciendo hay que renegociar esos tratados. Me explicaba un empresario una cosa que es fácil de entender. Un acuerdo comercial internacional es como que usted y yo hagamos una sociedad en un acuerdo. Si en esa sociedad o a usted o a mí nos resulta que eso no funciona, pues lo lógico es que nos sentemos y cambiemos los términos del negocio, y eso se puede hacer, eso no es imposible hacerlo. Lo que pasa es que quienes nos gobiernan están felices beneficiando a los extranjeros y dicen que no se puede, pero claro que se puede. Aquí un gobierno cualquiera podría plantearle a los otros países, decir, bueno, sentémonos a ver cómo recomponemos las cosas de forma tal que tengamos buenas relaciones comerciales internacionales, pero que no sean unas relaciones de destrucción del aparato productivo nacional. Eso es perfectamente posible. Ellos dicen que no se puede, pero eso es mentira. Cuando ellos dicen que no se puede, lo que pasa es que no quieren, porque representan los intereses de los extranjeros y están felices engordando a los extranjeros en contra de los nacionales, y no solo en el agro. Mire usted la inundada que tenemos de confecciones extranjeras, asiáticas, sí. Particularmente esas confecciones, en parte importante, las podríamos estar produciendo en Colombia y generando empleo nacional. Entonces aquí lo que tenemos es un debate político. Estamos gobernados por quienes no representan los intereses nacionales, sino los intereses extranjeros, y eso se puede solucionar mediante la lucha política.
Y yo ahí empiezo a pensar en que de pronto entonces usted que se está lanzando a la presidencia va a hacer una gorra de Make Colombia Great Again, porque me parece que hay, digamos, una identidad con un proyecto proteccionista como el que viene saliendo de Estados Unidos. Pero me imagino que hay una alternativa no solamente en las formas, sino en la técnica para hacer esto, para hacer que sea menos barata las importaciones, que sea más eficiente la producción nacional, que no implica una agenda trompista. No, de ninguna manera. Digamos que la posición de Trump es una posición que yo en general no comparto, pero hay una cosa que uno sí tiene que aprenderle a los países desarrollados. Ellos cuidan su agro. Los subsidios agrícolas norteamericanos valen 90.000 millones de dólares al año y los subsidios agrícolas europeos valen otros 90.000 millones de dólares al año. Entonces, uno tiene que aprenderles a ellos en el sentido en que ellos gobiernan pensando en su país, no en los intereses de los extranjeros. O sea, si usted se para en Estados Unidos a decir que vivan las importaciones de productos agropecuarios, usted no puede ser el presidente de ese país, ninguno. Todos los presidentes norteamericanos cuidan a su agro y los europeos también. Entonces aquí el problema que tenemos es que nuestros presidentes no cuidan la producción nacional, ese es el lío, pero ese es un problema político que se resuelve cuando los colombianos se decidan a votar de manera correcta. Ahora, no quiere decir que rompamos con ellos las relaciones internacionales, los negocios internacionales. No, no se está planteando eso, se está planteando que las relaciones sean unas relaciones de gana-gana. Sí, por ejemplo, cuando nosotros le vendemos a los gringos café o banano o flores, no les hacemos ningún daño. Ellos no pueden producir por su clima ni banano ni café, para poner un ejemplo, y muy poco en flores. Entonces, cuando ellos nos importan a nosotros estos bienes agrícolas, es más, los que más ganan son ellos. O sea, ellos no nos pagan sino muy poquito por una libra de café y allá la revenden a muy precio y son ganancias para ellos. Pero aquí la cosa funciona exactamente al revés. Senador, muchas gracias por su tiempo esta noche y mucha suerte en su nuevo emprendimiento político, la Dignidad Colombiana, este movimiento con el que sale usted del polo y va a buscar fortuna en las nuevas elecciones presidenciales que serán largas. Muchas gracias, Jorge. Daniel, mil gracias, que esté muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a sus televidentes. Seguimos nosotros acá en Zona Franca. ¿Por qué Colombia no siembra? Lo vimos con los paperos cuando regresamos de comerciales. La historia detrás de algunos de estos productores que tuvieron que echarle tractor a sus cultivos de papa porque no valía la pena sacarlos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche nos estamos preguntando por qué Colombia no siembra. Este es tal vez uno de los problemas más grandes de este país. No siembra, pero cada vez importa más comida. Yo tenía ese dato, todavía no lo había echado. Muchachos, el de importaciones agro. Vimos que digamos en 18 años las exportaciones colombianas apenas se duplicaron en términos de valor. Las importaciones, en cambio, se triplicaron, es decir, en el año 2000, según el Observatorio Económico de Complejidad, importábamos 700 millones de dólares en comida, en productos agrarios, sobre todo maíz y trigo, y ahora estamos importando en el 2018 2.500 millones de dólares, básicamente en maíz, mucho maíz gringo, mucho maíz canadiense, trigo y soya. Sobre todo el maíz y el trigo se podrían cultivar acá. Colombia no siembra y eso lo vimos ahorita con el tema de las papas, porque los que siembran les va pésimo, como sucedió con los paperos de las tierras altas colombianas. Felipe Agudelo, nuestro periodista, estuvo preguntándoles a ellos por qué no daba la cosecha de papa y cuáles son las soluciones que ven ellos a la vista. Ahí va. Luis Gilberto Rodríguez es pequeño productor de papa en la vereda Pasquilla de Ciudad Bolívar en Bogotá. Él decidió para la cosecha de este año pasarle tractor al cultivo antes que recoger la papa que por meses esperó. Porque es que la papa son 6 meses desde el momento que usted siembra invirtiendo plata. No daba el costo de los obreros, mucho menos la llevada a abastos, a los mercados, entonces no daba el costo de cogida. Se agrandó la pérdida porque obviamente tocó pagar horas de tractor, pero era más barato que cogerla. Y es que a los paperos, unos 90.000 productores en todo el país, se les juntaron todos los males en 2020. Mucha papa para este año de pandemia, pocos consumidores, insumos a precios elevados,
falta de planificación en las cosechas y tecnologías anquilosadas. El resultado, Los campesinos, los cultivadores van a quedar endeudados, sin plata para volver a sembrar, y las miles de familias, los trabajadores que trabajan en esto, que son empleados de los que cosechan, van a quedar sin trabajo. los problemas de los paperos son mucho más variados y complejos que solo echarle la culpa a la papa que llega importada. Para que en este momento se frenen las importaciones de papa congelada de Europa. Ese podría ser un problema, pero no es el único. Vamos por partes. Primero, el de la sobreoferta. Primer problema. Mucha papa se produjo en 2020. No se puede confundir sobreproducción con sobreoferta. Hay sobreoferta. ¿Por qué? Porque se cayó la demanda. Y la demanda se cayó porque se cerró un canal que para nosotros es muy importante, como es el de hoteles, restaurantes y cafeterías. Y mayor oferta para paperos como Luis Gilberto o Manuel Hernández de Toca, Boyacá, significa vender la papa muy, muy barata. La base no da. El año pasado se estaba vendiendo en estos momentos a 90 mil pesos el bulto. Está muy barata, está al promedio por ahí de 20 mil, 25 mil pesos cargan. Segundo problema. Se redujo el consumo de papa. Restaurantes cerrados y disminución del poder adquisitivo de los colombianos. Y la demanda se cayó porque se cerró un canal que para nosotros es muy importante, como es el de hoteles, restaurantes y cafeterías. Ese canal representa el 30% de la comercialización de papa del país. Adicionalmente, ese canal también jalona el canal industria. Y adicionalmente por el poder adquisitivo de la gente. El poder adquisitivo de la gente cayó sustancialmente. Tercer problema. Insumos suben constantemente y no bajan con facilidad. Son productos importados, entonces el dólar más caro, sube el fertilizante. Y cuando sube el petróleo, claro, la urea es con gas de petróleo, entonces obviamente sube la urea y los fertilizantes en general. Esta teoría de precios elevados la confirma Luz Adriana Rodríguez, dueña del almacén Maquinaria Agroquímicos. Sí, ha habido un incremento, como les decía, del 30%. Los abonos que vienen de Rusia normalmente vienen de allá y muchos son también los agroquímicos, unos son americanos. Cuarto problema. No hay organización en los productores. Una gran cantidad saca la papa en la misma época. Más allá de subsidios, don Luis Gilberto pide una ayuda específica del gobierno. Políticas, si hay que sustituir cultivos, hay que sustituir, planear, haber un planeamiento de cultivo, que no siembren personas 20.000 cargas, 30.000 cargas, donde inundan el mercado y los pequeños no tienen acceso a nada. Todo no se soluciona con saque plata y saque plata, no. Nosotros pedimos urgentemente al gobierno nacional que haga un reordenamiento de la producción como lo hizo con arroz. Quinto y sexto problema. Falta mayor tecnología y la papa importada ya empieza a ser un competidor para los productores nacionales. Otro de los problemas que tenemos los productores es que sacamos a Corabastos, de las grandes centrales de abastos, papas de regular calidad, picadas, con tamaños que no son. ¿Y las importaciones? Es visto como un problema. Inclusive Fedepapa puso una demanda, pero su gerente aclara. Esas 58.000 toneladas afectan a una sola variedad, que es la de Acolcapib. Y esas 150.000 corresponden al 30% de la producción de esa variedad. Si nosotros no hubiéramos interpuesto esa demanda, al nivel de importación que venía, ya no hubiera industria nacional. Estuviéramos importando 90.000 toneladas de papa. Esos son algunos de los problemas que han tenido que afrontar los paperos durante 2020 y tal vez por años atrás. Con todas estas dificultades, ya los paperos piensan 2 veces para sembrar en 2021. Por mover la tierra para que salga pasto, sembraré, creo que tenemos planeado 15 cargas de semilla que hay, ya no las 50, sino 15 cargas, porque los recursos no dan para más. Pues esto es de pensarlo, porque si esto sigue esta situación de esta manera, pues difícilmente se va a poder volver a sembrar. Don Luis Gilberto, sin titubeos, explica que definitivamente quebró. Ese es uno de los dramas que van a haber, aparte del drama de los bancos, el drama de los almacenes agrícolas que no van a tener quien les compre ni quien les pague las deudas que tengan. Su angustia no solo es de él, también de los campesinos que han trabajado con él desde la siembra de la papa. Si aquí el trabajador quedamos en la pobreza, porque vive no es del salario. Son los miles de productores de papa, sembradores quebrados que aunque reconocen la ayuda del Estado con iniciativas como Papa Challenge, que han venido a vender su papa en Bogotá.
Les cuesta trabajo asimilar que esa sea una solución estructural. Es un poco indigno tener que yo durar 6 meses cultivando para irme a pararme en un peaje a rogarle a la gente que a ver quién de buen corazón se apiade de mí me compre un bulto. Luis Gilberto ya no quiere más angustias. La helada que le pasó por su cultivo la semana pasada, al parecer, fue lo último que pudo resistir. Donde tenía pensado sembrar, pues dejar para pasto, si puedo tener un par de animales ahí, comprar unos animales. Hay mucho campesino que está pasándose a tener su vaquita de leche, así sea muy poquito, pero ahí le llega algo para comer y no se arriesga. Más tierra para ganadería, menos comida cultivada en el país y menos trabajo que da el campo colombiano. No, Dani, la papa en Colombia. Voy a hacer una pausa y cuando regresamos seguimos esta discusión que no tiene que ver solamente con el comercio internacional, sino también con la organización de la tierra y la política rural en este país. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de por qué Colombia no siembra, sí siembra obviamente, pero por qué siembra tan poquito. Miguel Samper fue el primer director de la Agencia Nacional de Tierras. Trabajó en el gobierno pasado, también en el Ministerio de Justicia, fue ministro de Justicia, ¿cierto, Samper? Viceministro, ministro encargado muchas veces. Ministro encargado muchas veces. Gracias por la invitación. No, señor. Y ahorita está en el sector privado con una consultoría en temas de tierras que se llama, ¿cómo? Gestión Rural Integral. Muchas gracias, señor. Muchas gracias por su tiempo esta noche. Y va a charlar usted con Martín Jaramillo, que es economista de la Universidad Spring Hill College, columnista en El Espectador y consultor empresarial. Trabajó en un reciente informe que hizo el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olórzaga sobre el tema agrario. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces, a ver, les cuento, yo venía hablando con Jorge Robledo y ustedes yo creo que se saben el cuento de Jorge Robledo, que es un cuento que ha venido repitiendo y que de alguna forma el tiempo le ha venido dando cada vez más razón y generando la sensación de que es mucho menos radical de lo que parecía hace unos años. Y es que Colombia tiene un problema de comercio exterior, de falta de política agraria, pero Miguel, ¿usted qué le agregaría como a esta pregunta que uno se hace cada vez que coge carretera y sale de Bogotá o de la ciudad donde esté y empieza a ver que este país está lleno de vacas y tiene muy pocas papas, siembras, etcétera, etcétera? Mire, yo creo que hay dos respuestas muy claras a todo el problema que se está viviendo en el campo, que no es coyuntural, es un problema histórico y que ha venido de tiempo atrás, pero nada más fácil pues para un funcionario público que decir que esto es un tema estructural para no arreglarlo. Pero usted ya pasó por ahí. Hemos visto, yo ya pasé por ahí, pero yo no decía que era estructural, yo más bien me arremangaba y trataba de titular la tierra, que ese es uno de los grandes problemas. Pero mire, lo que hemos visto en la época de este gobierno, sí ha sido una ineficiencia muy marcada y un incumplimiento constante. Me explico brevemente. Una ineficiencia en cuanto a que no han podido arrancar con el catastro multipropósito. Se comprometieron desde el 2018, desde que llegaron. Este es un proyecto que viene del 2015, se viene estructurando, negociando, pero le dieron el punto de partida a inicios del 2019, finales del 2018, y tenían que actualizar el catastro, que es la información jurídica, por dónde pasa la cerca, sí, y cuánto vale un predio. Tenían que actualizar el 60% al final de este gobierno. Ya empezó el cronómetro de para atrás desde hace unos meses y no han actualizado el catastro en un solo predio. Y ineficiencia también por la ejecución presupuestal. Es que si las entidades públicas no ejecutan su plata, pues no hicieron nada. Y en este momento, a hoy, mediados de diciembre, faltan 15 días para que se acabe el año, al sector de agricultura le falta por ejecutar el 40% de su presupuesto. A la Agencia Nacional de Tierras le falta ejecutar la mitad de su presupuesto. A la de Desarrollo Rural, que es la encargada de los proyectos productivos, le falta por ejecutar el 70%. Sí. Con esta ineficiencia y los problemas que sí son estructurales, pues ¿quién va a sacar adelante el campo colombiano? Y un incumplimiento porque no han titulado
los proyectos productivos son un desastre y la protección de los líderes sociales y los reclamantes de tierras, los que están pretendiendo que se les titule la tierra, pues no ha servido para nada. Y ahorita yo le tengo una voz distinta sobre el avance del catastro multipropósito. No sé, la de Alejandra Botero, que es la consejera para la gestión y el cumplimiento que está detrás de ese tema. La pongo ahorita porque quiero escuchar a Martín. Bueno, este problema es algo, ahí sí yo sí me remito a lo estructural. Esto, más allá de cualquier solución que se le dé temporal, que son indeseables, en mi opinión, pero independientemente si se realizan o no, el problema va a seguir, pues, por no decir un tiempo muy largo, en 3 meses. Serán los paperos, los arroceros. Eso es un problema estructural del agro. En el agro se destinan en el presupuesto general varios billones de pesos cada año, y lo que han mostrado los estudios, eso lo han dicho todos los ministros, desde los gobiernos de Uribe hemos escuchado esto, y es que la gran mayoría de la plata se va en subsidios, en transferencias directas. Entonces, eso no se destina a bienes públicos. Diferentes economistas, Juan José Perfetti, José Leibovich, todos han, digamos, que tocado este tema de manera muy pragmática y han dicho, desde que usted no invierta en bienes públicos, de tal manera que el agro pueda ser competitivo, no porque nos cerramos al resto del mundo, sino porque competimos, usted no va a lograr nada. Entonces, si toda la plata, pues que para algunos podrá ser mucha, para otros podrá ser poca, no se va a las transformaciones que pueden llevarnos a ser competitivos, sino a satisfacer grupos de interés, que es lo que ha venido pasando durante todos estos tiempos. Café, arroz, papa, siempre el cuento es diferente, pero el mecanismo es el mismo. Cogen recursos del gobierno que deberían ir a bienes públicos para beneficiar a todos, y se van para, digamos, que intereses particulares. Pero venga, Martín, desde que esto, déjeme meterme ahí, porque, por ejemplo, lo que pasó con la papa, y como para seguir con este ejemplo, esto era en una vereda de Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, y entonces yo entiendo que sí, no es fácil cultivar en Nariño, abajo en el Andén Pacífico, tal vez falta mucho para conectar el Chocó, pero conectar a una vereda de Ciudad Bolívar a media hora de Bogotá. Pues ese es uno de los problemas de tantos. El primero es conectividad, pero pues ahí no paran los problemas del agro. Uno podría invertir en distritos de riego, drenajes, formas en las que la papa colombiana baja de precio y no solamente satisface el mercado local, dando buenos márgenes para los productores, para los distribuidores, sino que también podamos sacar al mundo. Entonces, sí, de acuerdo en que las vías es una de las formas en las que se debería invertir para poder ser más competitivos, pero no es la única. Lastimosamente hacia allá no se está canalizando la inversión y los resultados pues son evidentes. Okay. Tratamos entonces no la enfermedad, sino los síntomas. Déjeme, yo voy a volver al catastro multipropósito que mencionaba Miguel Samper. Usted dice que esta vaina no ha arrancado. A mí lo que me dice Alejandra Botero es que ellos agarraron el catastro, que es básicamente un sistema de información de todos los predios colombianos que no existe hoy, y no existía, solamente había 5% del territorio bajo catastro, pero que ellos han logrado avanzar mucho más. Y ahora escucho su respuesta. Miguel, ahí va. Esta es Alejandra Botero Barco. Vamos a cerrar el año con al menos el 15% ya implementado. La meta que teníamos era 24, que de por sí es una meta ambiciosa, pero estamos logrando el 15, que es, digamos, para darte un reflejo, históricamente en los últimos 10 años en promedio se han actualizado 3.8 millones de hectáreas al año. Este año vamos a actualizar 17 millones. Y todavía no estamos contando la de los gestores territoriales. Entonces ya es un avance muy grande. Tenemos igual un reto gigantesco de poder llegar al 60%, pero pues yo creo que ya estamos encaminados para hacerlo. Ahí, digamos, y ahí en tu pregunta yo creo que tocaste en lo que era la clave del asunto, que son como los cambios normativos que permiten esta aceleración del catastro. Primero que todo, el catastro pasó de ser una función pública a ser un servicio público. ¿Eso qué significa? Que ahora los territorios están empoderados para que ellos mismos hagan su catastro y no tengan que depender del IGAC para hacerlo. El IGAC ha cumplido una función histórica de ser pues un monopolio de cierta manera y dependían los territorios de poder hacer el catastro. Ya bajo esta nueva figura, ellos se pueden habilitar como gestores catastrales y encargarse de su catastro, actualizar y conservar su catastro. Y para poder ser gestores catastrales pueden ser departamentos, municipios, asociaciones de municipios, entidades territoriales, cualquier entidad pública que esté interesada en ser gestor catastral se habilita ante el IGAC.
Y el IGAC reduce su marco a ser el regulador, o sea, igual es una autoridad, pero solamente es gestor por excepción. O sea, en los municipios donde no hay otros gestores, ahí actúa el IGAC. Y se vuelve más bien, digamos, una autoridad que habilita. El otro tema, digamos, yo creo que es muy importante de este cambio de política, es que por primera vez va a haber un actor responsable solamente de hacer inspección, vigilancia y control, que es la Superintendencia de Notariado y Registro. Entonces, de esa forma vamos a poder controlar de que se hagan procesos transparentes, que los gestores que no estén cumpliendo estén sancionados y vamos a tener, digamos, un balance de poder, por decirlo así. A ver, Samper, esto del catastro es lo que llaman en el gobierno de Duque una iniciativa transformadora, es decir, que tiene todas las T's, transversal, técnica e inentendible, pero es un tema importante y ella dice que van mucho más adelantados de lo que usted decía. ¿Por qué le da tanto palo, señor? No, no es palo, es atender a la realidad. Mire, ahí están ganando bendiciones con Ave Marías ajenos y le voy a explicar por qué. Porque dentro de la meta de catastro, los que tienen la responsabilidad hoy en día de hacerlo, es decir, de actualizar la información jurídica, quién es el dueño de un predio, física, por dónde pasa la cerca, en dónde está ubicado y de cuánto vale el predio, son esas tres cosas las que tiene que hacer el catastro. Son los municipios o las gobernaciones y manejan su catastro. Y sí hay muchas que han venido trabajando en la actualización del catastro y esas son las metas que la consejera nos está poniendo de presente en este momento. Pero el proyecto de catastro multipropósito que tiene esas tres T's, y yo tal vez le agregaría una palabreja y es simplemente el que nunca inicia, el catastro multipropósito que nunca inicia, no ha podido iniciar por una razón muy sencilla, y es que se le pusieron unas salvaguardas para que los pueblos y comunidades indígenas no vieran irrespetada su cosmovisión y sus derechos territoriales a la hora de hacer el catastro multipropósito. Y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas se paró de la mesa, ya la tercera vez que se ha parado de la mesa constantemente porque el gobierno dijo, mire, no vamos a pasar por sus resguardos, no se preocupen cuando el 30% del país son resguardos y territorios indígenas. Entonces no ha podido arrancar por esa razón, porque los indígenas no se han puesto de acuerdo con el gobierno nacional. Entonces aquí sí se están ganando todas las bendiciones con Ave Marías ajenas, que son los esfuerzos que han hecho los alcaldes, que los esfuerzos que han hecho los gobernadores, pero no son esfuerzos del catastro multipropósito. Señores, voy a hacer una muy breve pausa, seguimos esta discusión en un par de minutos, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. ¿Por qué Colombia no siembra? Esta no es solamente una sensación de quien se ha movido en una carretera para ver solamente potreros interminables. Estos son datos del IGAC, creo, sobre el uso, la vocación que tiene el suelo colombiano y en qué se usa realmente. Entonces, la demanda es básicamente qué hay, qué está sembrado o qué está cultivado o qué no está cultivado. Y entonces, básicamente lo que hay en Colombia son 34 millones de hectáreas en ganadería, 5 millones de hectáreas en uso agrícola y apenas unas 400.000 hectáreas en plantaciones forestales. Pero cuando los técnicos van y dicen para qué sirve la tierra, digamos, una especie de catastro un poco más vasto, no tan detallado como el catastro multipropósito, encuentra que tenemos 48 millones de hectáreas que servirían para plantaciones forestales. Aquí estamos hablando de toda la Orinoquía, grandes extensiones de tierras. Para actividades agrícolas hay 22 millones de hectáreas, de las cuales solo se utilizan 5. Y para ganadería, en cambio, hay 15 millones de hectáreas para las que se utilizan 34. Es decir, este país está sobrepastoreado. Ese es un problema complejo que tiene que ver con lo que veníamos hablando con Miguel Samper, con Martín Jaramillo, acerca del uso de la tierra. Martín, y entonces usted tocaba un punto anterior que era acerca de como los incentivos económicos. El tema de la tierra también tiene unos incentivos económicos, pero es distinto, ¿cierto? Efectivamente, y eso hace parte, digamos, que de la misma filosofía, y es que en este momento no estamos tratando de ser más competitivos todos, sino tratando de obtener un privilegio particular a costa del resto. Yo al principio hablé le tiré tal vez duro a los arroceros, a los paperos, pero el catastro es algo que no le conviene a mucha gente. A todo el país sí, en general, pero a unos sectores particulares que no quieren pagar predial le afecta mucho. Yo soy partidario y me gusta que los
municipios y departamentos, en la medida de su capacidad técnica, puedan avanzar, porque al final de cuentas esos son ingresos para ellos. Nos conviene mucho y pues hay que hacer, pues, digamos que adelantar en el catastro y tomar pues la ayuda donde pueda el gobierno nacional, pero también de los locales, porque sí, si no se pagan los impuestos correspondientes a la tierra, y lo que se está haciendo es gastando recursos, haciendo lobby para que no se haga un catastro, o para que se haga mal, o para que se dilate, pues ni ganan ellos en el largo plazo, ni ganamos los colombianos, ni se tiene una mejor competitividad, la tierra se asigna mal. Entonces, efectivamente, esa es una de las herramientas más importantes que hay para Martín, modernizar. Y ayúdeme a echar este cuento, porque aquí hay un cuento interesante y yo se lo entendí a Alejandro Reyes, que es uno de los grandes estudiosos de la tierra en Colombia. Entonces, lo que él dice es, mire, en Colombia, como no hay un catastro, a nadie sabe en cuánto cobrarle de impuestos sobre la tierra, ¿cierto? La tierra debe pagar un impuesto que es el impuesto predial. Entonces, usted puede tener mucha tierra y no le vale nada. Porque usted no tiene que pagarle impuestos a una hectárea que tiene, o a 10.000 hectáreas que tiene con 3 vacas, y usted puede tener eso ahí y se le va valorizando en el tiempo, y como no vale nada mantenerla, es cara para vender, ¿no? Porque si no vale nada, pero posiblemente puede tener un valor futuro, eso le genera valor a la tierra sin que produzca nada. Lo que hace el catastro es decirle a las autoridades quién tiene qué y cuánto debería valer eso, y eso tendría unas consecuencias importantes en el mercado de tierras. Efectivamente, o sea, cuando una tierra se está valorizando sin ser productiva, y la única razón por la cual se está valorizando en precios efectivos es porque no se está pagando impuestos, eso no es mal, eso no es bueno para nadie. No es bueno para la sociedad que recibe menos impuestos, no es bueno para las otras fincas alrededor que no van a tener cómo tener carreteras, vías terciarias, y tampoco es bueno para las personas que podrían cultivarla. Ahora, hay una muy mala forma de abordar este problema, es decir, no, yo lo quito, yo pongo un impuesto, en mi opinión, a la riqueza. Esas son malas formas de abordarlo. Hay mejores formas, solamente para hacer una idea un tanto loca, de Eric Posner y Glenn Whale en uno de sus libros que se llama Radical Markets. ¿Qué pasa si las personas dicen o ponen el precio de su tierra, pagan impuestos sobre ella, pero el Estado se reserva el derecho a comprarla al precio que ellos mismos reportaron? Entonces, tienen un incentivo, sí, a decir que es poco para pagar menos impuestos, pero si dicen muy poco, el Estado se las puede, digamos, quitar, no con una expropiación a dedo, sino con algo que ellos mismos reportaron. Hay mecanismos en la economía y hay mecanismos técnicos para hacer esto. El problema, me temo, y el problema del agro es, de nuevo, a muchas personas con intereses muy concentrados, para los que representan mucha plata, no les interesa. Entre ellos, pues algunos son adorados por la opinión pública, otros no tanto, pero yo creo que ambos contribuyen a la ineficiencia. ¿Cuáles son los más adorados? ¿Está hablando Pues de es Uribe? difícil. No, no, a ver, No sé, hay unos... es que Venga, Samper, Martín toca un tema clave, y es la sobrerepresentación de los tenedores de tierra que no pagan impuestos en la política colombiana. Y ahí usted sí sabe a qué me estoy refiriendo. El Congreso de la República, yo creo que está lleno de señores que tienen grandes extensiones de tierra. Por eso cualquier reforma en temas de tierra es tan complicada. Incluso Santos, que propuso tanta reforma, que le dio tantas vueltas a tantas cosas para acomodar, amañar y reacomodar, no pudo con el tema de tierras. Claro, y de hecho la esposa de un presidente gremial muy importante, cuyo nombre no voy a mencionar, más allá de decir que es de Fedegan, él está en el Congreso en este momento. Ese fue el gran opositor a la Pero reforma. ¿por qué no la menciona? Ella le diría que sea hombre. No, la doctora Cabal sabe que me estoy refiriendo a ella. Ellos se están oponiendo, por supuesto, a cualquier tema que tenga que referirse a tierras, porque creen, además creo que equivocadamente, que el atacar con una reforma agraria a los bienes o a las fincas que están ociosas es atacar a los ganaderos. Hay muchísimos ganaderos de bien que en este momento tienen su tierra altamente productiva, con ganadería bien tenida y con las extensiones que se requieren y que la ley lo permite.
pero hay muchísimos especuladores de tierra que incrementan artificialmente el valor de la tierra poniéndola simplemente a engordar sin ponerla a producir. Sí. Y esa inflada del precio artificial los afecta a todos. Claro. A los ganaderos que sí hacen las cosas bien hechas, a los productores agrícolas que sí hacen las cosas bien hechas. Pero mire, ahí sobre lo que mencionaba Martín y mencionaba usted, hay un punto muy importante. El catastro no puede servir solo para subir impuestos. El catastro debe servir para formalizar la propiedad de la tierra. Si no terminamos el catastro y todos los esfuerzos de catastro, darle el título de propiedad a los que no lo tienen, que es el 60% de los campesinos de este país, 6 de cada 10 personas que trabajan la tierra no son los dueños de eso por cualquiera de las informalidades que ocurren en la tradición informal de Colombia, pues no vamos a hacer nada. Porque después, cuando vayamos a formalizarle, hay que volver a actualizar el catastro, y solo la gente lo que va a percibir es que este esfuerzo del gobierno nacional sirvió para subir impuestos y no para entregarle el título de lo que es de él. Y según la consejera Botero, a eso va el catastro. Y aquí la pongo en el tema de si el catastro realmente sí va a servir para subirles los impuestos, para que los municipios recauden más y para que en general sean menos dependientes de los impuestos del gobierno central. Ahí va. O sea, digamos, hay varias funciones con un catastro actualizado. Primero que todo, yo creo que no sé si eso iba a la primera parte de tu pregunta, pero para mí es uno de los valores principales, es que aunque el catastro es solamente información, y eso es súper clave porque no genera derechos de propiedad. Tú lo que tienes es la información para poder efectivamente otorgar un título o regularizar la propiedad, que es lo que queremos, digamos, como fin final de la política, como digamos, logro final de la política, por decirlo así. Y por eso es que trabajamos muy de la mano con la Agencia Nacional de Tierras, con la Superintendencia de Notariado y Registro y con el Ministerio de Vivienda, que son los que otorgan los títulos y la formalización. Con el catastro multipropósito, una vez actualizas, este es es el primer paso y el paso más costoso para tú poder otorgar un título. Entonces, una vez un municipio actualice su catastro, ya puede ir con la Agencia Nacional de Tierras, y por eso trabajamos muy mancomunadamente con ellos, a poder hacer la formalización por oferta. ¿Eso qué significa? Que la Agencia Nacional de Tierras puede coger un municipio completo y decir, voy a hacer el barrido, y de ahí voy a ver cuáles son los títulos que no tienen problemas legales, por decirlo así, y los puedo acelerar en la titulación, y los que tienen problemas legales pues sí van por una vía judicial, etcétera. El segundo que tú decías es el tema del fortalecimiento territorial. Efectivamente, con un catastro actualizado, pues tú ya vas a tener un recaudo que lo que estimamos con el IGAC es que para el municipio le incrementa entre el 4 y el 9% el recaudo que puede recibir. No solo del impuesto predial, sino también del impuesto de industria y comercio, en fin, todos los otros impuestos que tienen que ver con la tierra. Este es un tema un poco controversial a veces cuando hay desinformación, porque lo que dicen los ciudadanos es, pues no sé si me interesa tanto porque pues no quiero que me cobren más impuestos. Pero pues en ese sentido sí creo que es muy importante aclarar que hay una ley que tiene un tope de aumento predial. Y lo que pasa, digamos, ese aumento en recaudo es simplemente por mutación de los predios. A ver, y dice, señores, tengo un minuto para cada uno para cerrar acá. Y lo pongo en este contexto. El catastro multipropósito sirve solamente para lo que usted lo haga servir, Martín. Si usted tiene toda la información y después no le saca impuestos, pues no ha hecho mucho, ¿no? Yo creo que pues, esa afirmación no es correcta. Uno lo primero que tiene que hacer es dar títulos para que el campesino pueda acceder a subsidios, pueda tener su tierra, pueda tener derechos sobre propiedad sobre ella. Después hay unos impuestos que se pueden cobrar, entre otras, para que la gente tenga un incentivo a invertir, pero también que esas tierras vayan a las personas que mejor la pueden aprovechar. Ahora, esto tiene un objetivo mucho más importante que todo, y con esto cierro. No olvidemos que todo el tema del agro tiene que ver con la alimentación de la gente. El 35% de lo que se ganan los más pobres se va a comida. Cualquier política que aumente esos costos en términos de ineficiencias, yo creo que es equivocada. El catastro multipropósito, bien hecho, ayuda a que seamos más eficientes y también tengamos una sociedad más justa, pero sí, lo mismo podría decir uno de la apertura económica, de invertir en bienes públicos y todas las cosas que hemos mencionado. Samper. Mire, lo que dice la doctora Alejandra es completamente cierto, además lo dijo de manera muy elocuente. Ese es el ideal, la política final debe llegar a entregar los títulos después del catastro. Donde tenemos tal vez una diferencia es en los tiempos, porque no es como decir ahora que estamos en época navideña, bueno, después de Navidad yo empiezo dieta, ya después de todos los buñuelos ya para qué hacerlo.
Lo mismo va a pasar con el catastro. Si dejan pasar entre que entre el catastro y que la agencia entregue el título más de 5 años, les vuelve a tocar actualizar el catastro. De modo que el llamado aquí, Daniel, es muy sencillo. Solucionen esas ineficiencias, gástense el presupuesto público, por Dios. ¿Cómo así que nuestro sector agropecuario, que todos pedimos que le suban el presupuesto, no se ha gastado casi la mitad de la plata que le dieron para ejecutar en este año de pandemia, en donde necesitamos una reactivación muy rápida? Y cumplan con lo que ya está acordado, ya no le den más vueltas a eso, entreguen los títulos, entreguen los proyectos productivos y protejan, por Dios, a los líderes sociales y a los reclamantes de tierras. Esos serían los llamados que habría que hacer a manera de conclusión. Miguel, lo veo bien, lo veo flaco. Usted ya hizo la dieta. Se me acabó. Porque no ha empezado el buñuelo. Ok. Se me acaba el tiempo. Muchas gracias a ambos por su tiempo esta noche, por esta discusión, eterna en Colombia, en la que realmente hemos avanzado muy poco en las últimas décadas. Gracias a ambos. Muchas gracias a usted, Daniel, y saludos a toda la audiencia. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.